tardes, profe. Hola, profe. Bueno, lo primero es, no sé, no me interesa ni voy a entrar en detalle quién escribe en el chat, pero les recomiendo que lo mismo que hablamos al principio de clase, que deben, no sé, no solamente dirigirse a los docentes, sino entre ustedes como compañeros guardar un cierto respeto. Así que cuidado con lo que escriben en el chat y de la manera que lo escriben. Porque uno y cada uno de ustedes merecen el respeto, nada más. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que vimos hasta el momento? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre óptica geométrica? Sí, a ver. En las lentes convergentes y las lentes divergentes, la ley de Gauss, creo que así era que se llamaba, ¿es exactamente igual para ambas lentes? Sí, es igual. Hay que tener en cuenta solamente los signos. Hay que recordar el tema de los signos. ¿No han hecho ejercicios ya sobre la parte de óptica? Sí, justamente pasa que estuve haciendo la guía y veía que a veces cambiaban los signos en la distancia focal, por ejemplo. Claro, tiene que repasar cómo para cada tipo de lente, cómo se asignan los signos, cuándo son positivos y cuándo son negativos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, ¿quién pudo determinar? A ver si... Sí. Yo tengo una duda. ¿Cómo sería el tema de la intensidad del rayo? La intensidad, nosotros no estamos llegando a representar la energía que transporta la luz. El segundo año, lo veamos. Porque, o sea, sería como la ley de la conservación de la materia. Todo lo que entra tiene que salir, pero pierde, supongamos, entra con una intensidad del 100% y supongamos en un determinado ángulo se va a reflejar con un 15%, pero va a refractar con un 85%. ¿Así sería? Vamos, déjame que te explique lo siguiente. Cuando nosotros veamos en segundo año las leyes de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell son las que permiten sustentar toda la teoría electromagnética. Esas leyes son la ley de Gauss, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Con estas leyes vamos a representar, por ejemplo, un campo eléctrico a través de una ecuación E máximo seno de K por X menos omega T y un campo magnético seno de K por X menos omega T. Esos campos interactúan entre sí, uno en un plano, si esto es Z, X, Y en el otro en el plano vertical, en el plano ZY. Cuando estas dos ondas interactúan,
vamos a encontrar que vamos a representar el desplazamiento de esa onda a través de un volumen, como que la está atravesando a una velocidad c. Esto es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Al culminar esta demostración, vamos a demostrar que esta onda lleva una energía, ¿sí? Un valor de energía, que es un vector. Este se llama el vector de Poynting. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es representando que, por ejemplo, sobre un frente de onda, los representamos con rayos. Estos son los rayos. Pero la luz no nos llega como rayo. Nosotros los representamos una idealización. Los representamos con rayos. Y estos rayos, a estos rayos le vamos, cuando ustedes ya estén en la parte de propagación y antenas en materias de cursos superiores, le van a asignar o van a calcular la energía. No el porcentaje, energía propiamente dicha. No sé quién es el que había hecho la consulta. Videla, yo. Claro, entonces, dependiendo, porque ahora lo que nosotros lo que hemos hecho es solamente decir que estos rayos tienen una determinada velocidad y se propagan con distintas velocidades según el medio. No estamos hablando si hay pérdidas de energía o no. De hecho, la energía, siempre, uno de los postulados de la energía es que la energía se conserva, ¿sí? Entonces, visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de la energía que lleva la onda o el rayo, no vamos a considerar que tenga atenuaciones, pero sí cambios de velocidad, que es en lo que nos hemos encargado nosotros. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Bueno, ¿quién pudo determinar qué pasa cuando tenemos un cuerpo que no sea geométrico? Porque habíamos dicho que para un cuerpo geométrico trazábamos las bisectrices y encontrábamos un punto, ¿no es cierto? O para un cuadrado, un rectángulo, al trazar las bisectrices encontrábamos. Ahora, este cuerpo, ¿cuál será el punto donde yo lo pinche y permanezca en equilibrio? Estos son todos cuerpos que están suspendidos. ¿Cómo se hace? En forma práctica. ¿Quién puede explicarlo? Profe, ¿Sí? Micaela habla. ¿Sí? Yo, por ejemplo, dibujé en una hoja, bueno, calqué lo que yo había dibujado en mi hoja del cuerpo irregular y también dibujé un cuadrado y un triángulo. Y tengo un cesto de basura que es como tiene agujeritos y porque no tenía ningún telgopor como para pinchar y saber el centro de gravedad. Entonces con un alfiler empecé a pinchar la figura y donde se quedó quieta, ahí fue donde determiné que era el centro de gravedad de la figura. Claro, pero se mantiene quieto porque lo has pinchado o porque no puede realmente moverse. No, porque no puede realmente moverse porque, digamos, es un cesto, a ver, ya prendo la cámara y le muestro. Ahí está, este es el...
donde yo Sí. pinché, acá tengo la forma, creo. No, por acá había puesto la forma. Acá. Esta forma yo dibujé. Esta. Y acá con una alfiler, no sé si se notan los agujeros. Y yo fui pinchando y donde se movía, o sea, yo dejaba el alfiler anclado acá con la figura. Y si se movía, sabía que ese no era el centro de gravedad de la figura. Profe, A ver, sí, Muruchi habla. sí. Yo también de una manera o sea, parecida, con una forma irregular, podría hacer lo mismo, pincharlo y trazar una recta sería hacia el piso, hacia el sur, hacia el piso, y volver a agarrar la o sea, la forma irregular, pincharlo de otra manera y esperar que se quede estática o sea quieta, y volver a trazar otra línea hacia el piso, hacia hacia abajo, y donde se intersectan es el punto hacia el centro de gravedad. Exactamente, esa es la manera. Lo que dice su compañero es lo siguiente. Él tomó una forma irregular, por lo general lo tienen que hacer con algún cartón, no con una hoja tan liviana, de tal manera que, por ejemplo, lo pinchan acá y lo mueven, y cuando quede estático, sin movimiento, toman sobre el mismo cartón y trazan una vertical. ¿Sí? Después, este mismo cuerpo, lo que hizo su compañero, supónganse, lo pinchó acá. Lo mueve, deja que tome la posición vertical, pero ahora el cuerpo, este punto, al girarlo, supónganse que yo lo he vuelto a superponer y la vertical dio así, o sea, esto lo ha girado. Entonces, esta intersección entre los dos trazos es el centro de gravedad. Seguramente, si lo pinchó ahí Muruchi y lo mueve, este cuerpo queda siempre en esa posición, en la misma posición. ¿Es así? Sí, profe, es así. Bueno, esa es la manera como prácticamente se determina el centro de gravedad. Acá Micaela no estuvo mal lo que hizo, pero es muy difícil que lo haya podido determinar exactamente porque las figuritas que tomó eran de un peso muy liviano, era muy chiquitito, ¿sí? Pero la idea es esa, encontrar dos líneas, ¿no es cierto?, verticales, que en su punto de intersección, pinchándolo antemano en dos posiciones distintas, el punto de intersección les dé el centro de masa, ¿sí? O el centro de gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo con respecto a la condición de equilibrio de los cuerpos suspendidos y la definición si el equilibrio es de tipo estable o inestable. Por lo que nosotros tenemos en las figuras que están acá en el apunte, vamos a ver que este cuerpo, por ejemplo, dice que es estable si una vez que nosotros lo apartamos de su posición de equilibrio, vuelve a la posición que tenía anteriormente. En este caso, este centro de gravedad seguramente está por debajo del punto donde si nosotros lo estamos suspendiendo acá, el centro de gravedad va a estar por debajo del punto de fijación. Para el caso de definir o cuando definimos que el equilibrio es inestable,
si nosotros apartamos este cuerpo de la posición de equilibrio, vemos que directamente se aleja de la posición que tenía en forma originaria. Quiere decir que el centro de gravedad se encuentra por encima, ¿sí?, del punto de suspensión o de fijación. Acá estamos dando como un ejemplo, sería en el apunte hemos colocado, por ejemplo, un bastón que se quiere apoyar sobre su punta o sobre la parte inferior. Y en el caso del equilibrio indiferente, ¿está bien? Es el caso en el cual nosotros colocásemos el cuerpo sujeto y en cualquiera de las posiciones que lo tomemos, estaría siempre en esa posición. Para el caso que el ejemplo que dio Murucci de la figura irregular, una vez que encuentra el punto del centro de masa y lo pincha, ahí tendría un equilibrio indiferente, porque cualquiera sea la posición, siempre estaría quedando en equilibrio. O en una figura irregular, como dijimos, acá en el triángulo o en el rectángulo, si pinchamos ahí y lo movemos, siempre queda en ese estado. No tiende a volverse a una posición distinta. Esto sería para el caso de los sistemas que están en un estado de suspensión. Distinto sería, o las definiciones, sobre los cuerpos que están sobre una superficie plana. En el caso de un cuerpo que está apoyado, acá yo les he planteado como un ejemplo, si tenemos una pirámide, está apoyada sobre la base, eso estaría en un equilibrio estable porque permanecería siempre apoyada sobre la base. Y en este caso, ¿por qué permanece en ese estado de equilibrio? Porque el centro de gravedad está más bajo que en cualquier otra posición. Si el equilibrio o si este centro de gravedad es más alto, o sea, si nosotros lo llevásemos hacia uno de los vértices de esta pirámide, ese equilibrio sería inestable. Si es que nosotros quisiéramos apoyar, supónganse, la pirámide sobre uno de los vértices. Y en el caso del indiferente, sería si el centro de gravedad no tiene otra posición, no sube ni baja. O sea, si yo tengo una esfera, ¿sí?, siempre lo voy a mantener en un estado indiferente de equilibrio porque el centro de gravedad es siempre el mismo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, es importante que bajo estas definiciones ustedes las dominen para que cuando se les dé un ejemplo, ustedes puedan clasificar qué tipos de equilibrio tiene el cuerpo, ya sea que esté suspendido o que esté apoyado. Por ejemplo, a ver, si este fuese un ladrillo o esta misma caja, ¿sobre qué base sería su equilibrio más estable? ¿Sobre la superficie inferior o sobre esta que es más? A ver, si lo pongo así apoyado, así, ¿sobre esta base o sobre esta? Sobre la base más amplia. Sobre la base más grande. Sobre la base de mayor superficie. Si este lápiz lo quisiera apoyar, ¿qué
si fuese en punta, ¿no? No tengo acá ninguno, acá. Si yo quisiera esto, ¿qué equilibrio tendría la lapicera? ¿Qué tipo de equilibrio? Inestable. 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 Bueno, para cada uno de los ejemplos, ya sea que el cuerpo sea suspendido o apoyado, van a tener que identificar qué Profe, tipo de... Sí, en el caso de un cubo sería equilibrio indiferente, ¿no es cierto? No hace falta ponerlo de cualquier manera, va a ser el mismo equilibrio. sí, indiferente porque todas las caras tienen la misma dimensión. ¿Sí? Es lo mismo que en el caso de la esfera. ¿Sí? Bueno. Eso le estaba por preguntar yo. A ver otra vez porque se acoplaron los micrófonos. ¿Quién pregunta? En el caso de la esfera le estaba por preguntar yo si sería indiferente también. Es exactamente. Por cualquiera de las posiciones adquiere siempre el mismo, o sea, no cambia su posición. Al cambiarla, nosotros permanece en ese estado. Ustedes imagínense que los cuerpos salen del estado de equilibrio cuando cambian su posición. ¿Sí? Por un movimiento. Yo la esfera la coloco y queda ahí. Si no voy y la tomo y la vuelvo a cambiar, no va a cambiar sola su posición. ¿Sí? En cambio, el lápiz sobre la caja o un bastón, o sea, lo suelto y cambia la posición. ¿Por qué? Porque depende mucho de dónde se encuentra el centro de gravedad. Si está por encima o por debajo de la línea de vertical. Por eso en la gráfica, acá les está mostrando dónde está el centro de gravedad. Bueno, ¿y qué es lo que se entiende por centro de gravedad? ¿Qué es lo que entienden ustedes por el centro de gravedad? A ver, ¿quién lo puede definir? Sería como el punto de partícula que se toma en el momento en el que todo su cuerpo tiene la misma gravedad. Digamos como que no varía mucho si es más alto o más bajo. Por eso tomamos ese punto medio, donde la gravedad sea la misma para el cuerpo. No, si esta es la faz de la Tierra, todos los cuerpos que están hasta una determinada altura están sometidos a la gravedad. No se ve, profe. No, ya lo voy a correr. Ahora vamos. No se apure. Ahí. ¿Sí? Y ya dijimos que cualquier cuerpo de masa M está sometido a una fuerza que es su peso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y esta gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, aproximadamente a ese valor la consideramos hasta una cierta altura una constante. ¿Sí? Entonces, este cuerpo que es irregular tiene una masa M1, una masa M2, una masa M sub I y una masa M sub N. ¿Sí? Esta masa M1 tiene un peso. Esta M2 tiene otro peso. Esta MI otro peso sub I. Y M sub N tiene un peso N. ¿No es cierto? Habrá un punto acá. ¿Sí? Tendríamos que sacar un promedio. Espere. ¿Promedio de qué? Un promedio de las masas en su totalidad y sacamos el punto medio que sería
a donde es la conjunción sería de todo el peso del objeto. La sumatoria de las m sub i de igual 1 a n es la masa total. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Y dónde está ese punto? Vos decís, vos digo porque no sé quién es el que hablaba, ¿eh? Videla. Videla. ¿Dónde está, llamémosle ese punto C sub M? Centro de masa. ¿Dónde está? Profe, ¿podría correr en el pizarrón así? Logro ver. Así como, así. O la cámara un poquito. Ahí. Ahí está Ahí perfecto. está. Sí, gracias. De nada. El punto gravitacional sería, como le digo, el promedio de todas las masas estas, porque si usted me dice que cada masa en un cuerpo Espere, regular... discúlpeme que lo interrumpa. Estamos hablando de masa, no de puntos gravitacionales. Vamos a hablar con propiedad, por eso lo corrijo. Cada masa M sub i está sometida, todas están, esto está bajo el campo G, en todo esto, esta es la faz de la Tierra, supongamos, y este cuerpo está afectado de la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto C sub M? ¿Qué voy a representar en ese punto? El centro de la figura. El centro de masa, a donde... Ahí está. Muy bien, Videla. El centro de masa. Y el centro de masa va a coincidir en este caso ¿con quién? Con la sumatoria de las masas. Vamos a ver más adelante, ya vamos a ver cuándo va a coincidir. Supongamos que con el centro de gravedad. Supóngase que este sea el centro C sub M. ¿Qué significa? ¿O qué voy a representar en ese centro de masa? Voy a representar M por G. En ese punto voy a considerar que está concentrada, ¿quién? Toda la masa. Por lo tanto, esta es la fuerza P que atrae o con la que se siente atraído este cuerpo hacia el centro de la Tierra. Este es el centro de masa. ¿Sí? Sí. ¿Qué fuerza tendría que aplicar para que este cuerpo no caiga? Si esta es la resultante de las M sub i, a ver, P, yo podría poner que P es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta N de las M sub i por G. El peso es la sumatoria de todas estas fuerzas. P1, P2, Pi, P sub N. ¿Sí? Es una fuerza total. ¿Cuál es la fuerza que debería aplicar para que este cuerpo no se caiga? Deberíamos cambiar la gravedad. Si lo sometemos al agua, el cuerpo no va a caer. No, mire, en toda la faz de la Tierra yo no puedo cambiar la gravedad, no sé que tengo una cámara donde, como la que tiene la NASA para variar las condiciones gravitatorias. ¿Sí? En toda esta faz, la gravedad la consideramos constante. Alguien dijo algo por ahí que lo alcancé a escuchar muy levemente. Exactamente. Vamos a poner por ahí, habrá que tener una equilibrante. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Se entiende, Videla? Porque yo no puedo cambiar la gravedad. Sí. La gravedad está presente, salvo que nosotros nos vayamos por arriba de esta línea y que vaya disminuyendo. Y que a su debido momento vamos a ver por qué cambia, cuál es el motivo y cómo es la función de cambio de la gravedad con la altura. Por eso, nosotros, ¿puedo borrar ahora? Sí, profe. Sí, profe. Por eso es que cuando empezamos el curso de ingreso, cuando empezamos este otro curso, yo dije, ¿por qué si tengo un sistema? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Por qué yo dije, si tengo un sistema de ejes referenciales y tengo este cuerpo y esta es la trayectoria, lo muevo? Yo les pregunté, ¿hace falta que yo analice el movimiento de la sumatoria de las M sub I o solamente analizar el movimiento de un punto? Una abstracción. Dije, no, un punto. Si estos ejes acá eran invariables, el cuerpo se trasladó. Si había rotado, si habían cambiado su posición, pero esto que analizábamos era el centro de masa. Y bueno, ese centro de masa, ahora yo podré decir, este centro de masa, por ejemplo, con respecto a este origen, tiene esta posición, dada por un vector y un módulo A. O bien tiene X sub Cm o su coordenada Y sub Cm. Ese centro de masa podrá tener velocidad del centro de masa. Ese cuerpo podrá tener una aceleración del centro de masa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces nosotros ocupamos esa abstracción del punto para representar en un punto qué es lo que es el centro de gravedad. ¿Sí? El centro de gravedad, o centroide, como yo les he puesto en el apunte, es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad neta y es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo. ¿Sí? Entonces, de ahí, después ustedes lean todo lo que está haciéndose como ejemplos, y también tenemos lo que recién les he dicho, lo del movimiento del centro de gravedad, y cuando coincide el centro de masa con el centro de gravedad. Por ende, podemos hacer extensivo la segunda ley de Newton para el cuerpo, considerando una fuerza como la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué manera, si yo tengo supongamos que tengo M1 ahora, M2, M sub I, M sub N. Y esto puede ser las partículas, ¿sí?, que están formando un sistema de partículas. Y yo quiero analizar cómo es el movimiento de este sistema. No puedo analizar cada uno de los movimientos de las M sub I. Entonces, este sistema voy a averiguar
Se le cayó el internet al profe, parece. Sí, creo que sí. Salió que tenía conexión roja desde que empezó. A mí Hace me rato que sale está conexión hablando amarilla. así. Hace rato se me trabó feo, feo. Se cambia a modo profe Munuse. Ese ve Gravity le pone uno. Bueno, ¿cómo que quedó ahí? Se le cayó el internet, dice. A mí también se me está empezando a laguear el internet. Capaz que nos están hackeando, bueno. Probablemente sea Kerry. Volvió por más, decís vos. Es lo más probable.
Hola. Ahí está, profe. Bueno, ahí ya me van a volver a dar el pase a anfitrión para que pueda compartir pantalla. Bueno, había hecho la pregunta de quién conoce cómo se hace un promedio ponderado. ¿Nadie sabe hacer un promedio ponderado? ¿Cómo se determina un promedio entonces? Un promedio Suma de los común. valores dividido en la cantidad. Bueno, la suma de los valores y de la cantidad. Pero ahora lo quiero O sea, ponderar. es como sacar un porcentaje, eso, ¿no? ¿Hace referencia a algo así parecido o nada que ver? No, tenemos que ponderar el valor. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Esta M1 tiene una I1 y un valor de X1. Esta M2 tiene un X2 y un I2. Esta tiene un I sub N y un X sub N. Y por aquí estará el I sub I y su X sub I. ¿Sí? Entonces, para encontrar el X sub CM, vamos a aplicar la definición de un promedio ponderado. ¿Cómo se hace? Y bueno, se dice X sub 1 por M1 más X sub 2 por M2 más M sub I por X sub I más, X sub I por MI más X sub N por M sub N. Dividido en M1 más M2 más M sub I más M sub N. ¿Se ve ahí? El centro de masa, la coordenada X sub M, del centro de masa, que por ejemplo va a ser el centro de masa, suponiendo, va a tener una coordenada X sub CM. ¿Cómo se calcula? Haciendo el promedio ponderado. ¿Qué significa hacer un promedio ponderado? Multiplicar X sub 1, la coordenada, por M sub 1, X sub 2 por M2, ¿sí? X sub I por M sub I y X sub N por M sub N. Dividido en la suma de las masas. Esto lo podríamos escribir como la sumatoria de igual 1 a n de las X sub I por M sub I, dividido la sumatoria de igual 1 a n de las M sub I. De igual manera, el I sub CM será la sumatoria de igual 1 a n de las I sub I por M sub I, dividido en la sumatoria de las M sub I de igual 1 a n. ¿Se entiende? ¿Lo podría explicar ahí con el gráfico, profe? Sí. Cada una de estas masas tiene una coordenada, tanto en Y como en X. Estos son los valores que van a ponderar a este término, el X, y bueno, acá el primer término, el I sub 1 por el M1, cuando lo desarrolle, ¿sí? Estos son los valores que pondero. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Se ve aquí abajo ahí?
Sería Sí, lo mismo que funciones, ¿no es cierto? ¿Cómo? Sí, sería lo mismo que funciones o parecido. No tiene nada que ver con funciones. Claro, pero Yo en no el tema de estoy determinando. los ejes cartesianos, le digo, de las coordenadas, X, Y, hacemos el puntito y ahí trazamos. Nada más que acá sumamos todo. No La te X con la entiendo, X, la Y con la Y. ¿no? Si no estoy sumando nada. Estoy sumando valores que están previamente multiplicados por un valor, no una función. Profe, Sí. sería como sumar una componente con la resultante. Profe, creo que lo que quiso decir es que a la masa se la divide, bueno, en el eje cartesiano en x, y, m sub i, m sub x, puede ser así, el centro de gravedad de la masa, perdón. X cm y y cm y multiplicarlo cada x por el centro de la masa, ¿no? No. Cada masa, m sub 1, m sub 2, m sub i, tiene una coordenada. Cada uno de estos puntitos que están acá, que es una parte constitutiva del cuerpo, tiene una coordenada. ¿Sí? Sí. Esto es una masa total, pero esto es porque es un cuerpo. ¿Cómo determino en este cuerpo el centro de masa? Y bueno, ya recién lo aprendimos a determinar. Pero Ah, si yo, ya entendí. pero O si sea que ahora tengo todo... un momento, si ahora tengo un sistema de partículas, ¿cómo voy a analizar este sistema de partículas? Claro, ahora sí lo veo. Pensé que eran distintas masas, o sea, perdón, que no era un sistema de No, no, partículas, no, no, eran no. distintas. Esto es un sistema, este cuerpo está constituido es un sistema de partículas continuo, o sea, están todas ahí. Esto es un sistema de partículas, pero discreto, Claro, ahora sí lo veo, profe. Gracias. ¿sí? Sí, Fíjense, ¿se ve aquí abajo? Ahí. Sí. sí, Hagamos esto. Olvidémonos de la ordenada ahí. Pongamos una partícula que esté a 3 metros y tiene 5 kilos. Y otra que esté a 8 metros y mida 3 kilos. ¿Cuál sería el centro de masa de este sistema formado por dos partículas, M1 y M2? Lo hacemos acá para que se vea. El X sub cm va a ser 5, el valor de la coordenada 3 por 5 más 8 por 3. 3. Dividido En 3 más 8. en 5, no, sumatoria de las masas. Ah, perdón, 5 más 5 más 3 3. en 8. Esto es igual. 15 más 24 dividido en 8. 5 y 4, 9, 39 dividido en 8. Aproximadamente 4,85, qué sé yo. Porque 8 por 5 es 40, yo estoy poniendo más o menos. ¿Sí? 4,87, sí, aproximadamente. Ay, me falló la última vez. Anda mal la calculadora. ¿Sí? ¿Cómo Sí, profe. calcularía el I sub cm? Vale 0 porque no tengo I. Quiere decir que desde el origen si esto es 8, esto es 4, la mitad, y esto será, ahí estará mi centro de masa. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿se entiende?
Sí, sí, yo por lo menos sí lo entendí, no sé los otros. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno. Profe, disculpe, ¿puede volver a decir eso de la formulita ahí? Porque no le termino de entender. ¿Qué formulita? Ahí la de X, ¿Esta? CM. No, la de la otra. ¿Qué otra? La que está a la derecha sería. ¿Esta? Sí. ¿Qué dice esta expresión? Que tengo que multiplicar X por su masa, X1 por su masa, X2 por su masa. Bueno, acá tengo dos masas, M1 y M2. ¿Qué es lo que es 3 metros? Es X1. ¿Qué es lo que es 8 metros? Es el X2. ¿Qué es lo que dice acá? X1, 3, por M1, 5. ¿Qué es lo que es 8? X2 por 3. ¿Y qué es la sumatoria de las MI? La sumatoria de 5 más 3. ¿Se entendió? Ahora sí. Ya está. Gracias. Ah, cazó una mosca mi perro. Bueno, ¿se entendió ahora? ¿Todo lo entienden? Sí, profe. Esto es para un sistema de partículas. Esto es un cuerpo que también tiene o está constituido por partículas M sub I. Ahora, ¿cuándo hay coincidencia entre el centro de masa y el centro de gravedad? Lo que van a leer en el apunte, que esa coincidencia se da cuando, ahí tenemos las expresiones, ¿sí? Cuando no tenemos variación de la gravedad. O sea que para nosotros, en nuestro trabajo, el centro de masa va a coincidir con el centro de gravedad. Y por aquí arriba, en el apunte, está lo que hablamos en clases anteriores, cuando hablamos, a ver, del vehículo que le bajaban el centro de gravedad, que ampliaban el ancho de la rueda, por acá. ¿Sí? Y también hay un ejemplo de por qué las mujeres pueden doblarse y tocar los dedos de los pies con la palma, porque el hombre tiene la tendencia a tener un punto, un centro de gravedad más arriba de por tener una contextura física distinta a la que tiene la mujer. Entonces, por eso nos cuesta, más allá de la panza que algunos tenemos, no puede llegar a tocar fácilmente la punta de los pies. Bueno, hay que leer los apuntes porque hay ejemplos muy didácticos, muy prácticos, que les van a ayudar a contestar alguna o a definirse en alguna pregunta del tipo multiple choice, cuando hagamos la primera evaluación. Por eso siempre recomiendo terminar la clase y antes de la próxima sacarse las dudas para ver si hay algún tipo de dudas en lo que han leído para poder aclararla y que no vayan a un examen con dudas. ¿Hay alguna duda hasta el momento o de lo que hemos dicho? Yo tengo una pregunta media sonsa sería la palabra. ¿Por qué son? ¿Por qué se le dice que a la gente pequeña, chiquitita, tiene el centro de gravedad más bajo? ¿Por la estatura que tienen? ¿Porque están...? Por la distribución de masa en el cuerpo y con respecto a la ubicación en su punto medio. Por ejemplo, vamos a hacer una paradoja. Messi. No con las personas. Yo ya lo expliqué con los vehículos. Porque supongamos dos camionetas.
igual marca, igual modelo, iguales. Y una, ustedes habrán visto que hay camionetas que han visto que le ponen suplementos, la levantan, porque le ponen un rodado más grande, de mayor diámetro, y la otra estándar. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil o cuál es más propensa a que se desestabilice? La modificada, ¿Por qué? porque Dependiendo. elevaron su centro de gravedad, entonces al hacer un giro, hacer un Mm, cambio drástico, eso cambia el método. Pero si es más alta, pero las ruedas son más anchas, porque No, depende no, del no, no, rodado. espere. En ningún momento dije que era rueda más ancha. Dije que esto, dije yo. El centro de gravedad está más elevado. En ningún momento dije que tenía más rueda más ancha. Si yo la quiero más estable y la levanto y la quiero más estable, y bueno, por ejemplo, le pondré más peso atrás, le colocaré ruedas más anchas y compensaré una cosa con otra. Pero yo dije dos camionetas iguales, una con suplementos para levantar el nivel de despegue contra el piso y con un rodado mucho más grande en su diámetro que la estándar. Ah, entonces sí. ¿Sí? No es una pregunta tonta, es una cuestión de su sentido común relacionarlo con lo que está aprendiendo de la teoría. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Ya habíamos definido qué es lo que era un cuerpo rígido. ¿Sí? Habíamos dicho que cuerpo rígido era aquel que, sometido a la acción de una fuerza, no se deformaba, ¿no es cierto? O sea, no tiene una deformación, donde como por ejemplo un cuerpo de madera o un trozo de masilla, dijimos. ¿Mm? Pero estos cuerpos pueden estar sometidos a cierta alteración. ¿Mm? Por lo tanto, vamos a denominar acá, yo les estoy mostrando lo que serían las cosas que vamos a definir, que son el esfuerzo y la deformación. Y con esos dos elementos vamos a poder definir una cantidad que es el módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas imágenes. ¿Se ven acá bien las imágenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. supongamos este cubito que tenemos ahí representado. ¿Mm? Supongamos que su estado inicial presenta una longitud L0 y a través de la aplicación de una fuerza de sus extremos, yo lo someto a tracción. Estas fuerzas que son, indica ahí perpendicular, ¿no? Significa que la fuerza actúa perpendicular al área. Y estoy definiendo un esfuerzo, porque se llama esfuerzo de tensión, o de tracción, porque estoy traccionando, estoy tensionando, son sinónimos, porque también podría tener esfuerzos de ¿qué? De compresión, o sea, aplicar fuerzas, estas mismas fuerzas, pero en sentido contrario, las dos fuerzas, apretarlo, tomarlo entre las manos, por ejemplo, y comprimirlo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, primero vamos a definir qué es lo que es el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo, por definición, tiene una definición como es la de presión. La presión en un objeto
o la presión que hace, por ejemplo, supongamos que esto sea un émbolo, ¿no? Y acá haya un gas. ¿Sí? Entonces, este es el sistema, lo que lo rodea es el medio ambiente, ¿no? Pero acá el sistema, hay una fuerza que ejerce el gas sobre el émbolo, y para mantenerlo en esta posición, yo tengo que hacer una fuerza en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, este émbolo, supongamos que sea de un determinado material, en este sentido, el sistema al hacer fuerza en esta dirección y yo en esta otra, acá existe una compresión. ¿Sí? Una compresión. Pero la fuerza que se siente por unidad de área, esa es la definición de la presión. La presión es una fuerza por unidad de área. Bueno, para el caso nuestro que estamos definiendo los esfuerzos, el esfuerzo está definido como la fuerza, en este caso perpendicular, por unidad de área, va a tener las mismas unidades que tiene la presión. ¿En qué se mide la fuerza? ¿En qué medimos la fuerza? Newton. Newton. Entonces, unidades de fuerza, Newton. Unidades de área, metro cuadrado. Entonces, esto es el esfuerzo. Unidades de fuerza sobre unidades de área. Pero ese cubito que tenemos ahí, que hemos dicho que está sometido a estas fuerzas perpendiculares en cada área, F perpendicular, si ahora este cubito pasa por efecto de esta atracción, yo lo voy a simular así. Esta es la longitud inicial, pero esta es la L final. Hay un delta L, longitud final menos longitud inicial. ¿Sí? ¿Se produce el estiramiento ahí? Ahí se produce sí, Franco, un estiramiento. Pero si nosotros nos vamos a lo que queremos definir, se va a llamar deformación por tensión. Deformación por tensión. ¿Por qué por tensión? Y porque esta fuerza tensionando al cuerpo. Bueno, esa deformación va a ser igual a la variación de longitud referida a la longitud inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. En ¿Está el claro? caso de que sea la otra deformación, sería deformación por compresión, ¿no es cierto? Ya la vamos a ver, no se apure. ¿Estamos hasta ahí?
volvamos a las unidades. Esta unidad del esfuerzo se denomina Pascal. ¿Sí? Al igual que nosotros medimos las presiones, las unidades de presión, el Pascal. ¿Sí? Acá yo les he puesto las unidades, un newton sobre metro cuadrado, o una PSI. ¿Qué significa PSI? Unidades de presión. A repasar las unidades de presión. Sigamos con la deformación. Este delta L sobre L0, que yo les he puesto acá, es lo que está acá. Delta L vale longitud final menos longitud inicial referida a la longitud inicial. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a borrar un poco acá. Y vamos a escribir que tenemos el esfuerzo como la fuerza perpendicular por unidad de área en newton sobre metro cuadrado. Estos son Pascal, la unidad de Pascal. La deformación es el delta L sobre L0 igual a la longitud final menos la longitud inicial referida. Y con estas dos definiciones, vamos a definir con la letra Y el módulo de Young. ¿Lo has avisado? Este módulo de Young se define como el esfuerzo sobre la deformación. El esfuerzo es la fuerza perpendicular por unidad de área dividido en delta L sobre L0. O sea, si aplicamos, no sé cómo le dan a ustedes, el producto de los extremos sobre el producto de los medios, y sería la fuerza perpendicular por la longitud sobre el delta L por el área. ¿Sí? Ese sería... ¿Están copiando o vuelvo al apunte? Espero que copie. Yo en mi caso estoy copiando. Bueno, avisen. ¿Ya estamos? Por mí sí, profe. Bueno. Entonces, eso que nosotros acabamos de definir
es lo que hemos escrito. Fuerza perpendicular por longitud inicial dividido en el área por el delta L es el esfuerzo de tensión dividido en la deformación por compresión. Entonces, para todos los materiales, les pregunto, si ustedes estuviesen en un laboratorio, ¿cómo harían para determinar, supónganse, de un material el módulo de Young? Por la densidad. Por la densidad del material. ¿Qué densidad? Esta es la expresión del módulo de Young. ¿Quién está hablando? Yo, Videla. Videla. ¿En algún lado acá figura la densidad? No, pero es parecido el tema de la I con el tema de la pureza del material. Mientras un material tenga más elevado esa densidad que le digo yo por defecto, porque no sé la palabra todavía, sería más difícil de manipular, de estirar o de comprimir. No sería lo mismo comprimir o estirar un pedazo de plástico que estirar o comprimir un pedazo de acero. No, pero yo estoy preguntando en un laboratorio cómo haríamos para determinar ese módulo, ese valor. No tiene que fijarse en la fórmula, no en forma práctica cómo lo haría. Porque si no, yo también te podría dar infinidad de datos de que al material y no hace al material. Podría dar la temperatura de fusión, podría dar la densidad, podría dar la plasticidad que tiene, un montón de datos de la resistencia eléctrica, qué sé yo, tantísimos valores podría darle que no le van a servir para determinar el módulo de Young, porque la expresión del módulo de Young es esta. Y acá no interviene ni la resistencia eléctrica, ni la presión, ni la temperatura, ni el punto de fusión, ni el punto de Curie, ni qué sé yo, todas las variables que pueda dar sobre un material. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo que yo quiero que piensen es, estando en un laboratorio, ¿cómo harían para determinar el módulo de Young de un material? Utilizaríamos una probeta y tendríamos en cuenta las dimensiones que tienen antes de aplicarle una fuerza, y hasta que se quiebre podríamos verificar las dimensiones que tuvieron después de aplicar la fuerza. Pero es que cuando se quiebre no voy a poder saber qué longitud tiene. Miren, supongamos que yo estoy en el laboratorio y del techo cuelgo un alambre que tiene un alambre o un material que tiene ciertas características. Entonces, antes de colgarlo, yo mido su longitud inicial. ¿Puedo conocer el área que tiene? Y sí, porque sí. Si es de sección circular o rectangular, como sea, puedo determinar el área. Utilizo un dinamómetro. ¿Saben lo que es un dinamómetro? Yo no. Yo en mi caso nunca ¿Han escuché visto? esa palabra. Yo en mi caso nunca escuché ese instrumento. ¿Has visto los pescadores cuando colocan así ese elemento que tiene así? Aquí tiene un gancho y acá cuelgan el pescadito.
y acá Anzuelo. tiene una ranurita, ¿eh? Y lo agarran de acá y acá hay una, acá se mueve esto. Un resorte Entonces, ahí. hay un resorte, sí, y acá hay un peso, que es el peso del pescado, y según donde se mueva, acá hay una escala, ¿sí? Eso es un Ah, sí, sí. dinamómetro. Es como O una si balanza. buscan, es como una hora. O si buscan en internet las balanzas digitales para valija, para que cuando viaja uno y quiere saber, le dice la aerolínea, le dice valija hasta 23 kilos. Bueno, ¿cómo sé cuánto ponerle? Bueno, en realidad un dinamómetro está midiendo una determinada fuerza en vez de peso, ¿sí? Entonces, si yo acá le coloco, vamos a hacer así, un cuerpo cuyo peso es conocido, ¿sí? Por ejemplo, una pesa patrón de 1 kilo. Entonces yo conozco esta fuerza, ¿no es cierto? Conozco la fuerza, conozco la longitud y después vengo y lo mido. Y supónganse que después de aplicarle el peso, este sea el delta L. ¿Puedo calcular el módulo de Young? Y sí, la fuerza la tengo. La longitud inicial la tengo, el área la calculé y la delta L la tengo. ¿Puedo saber el módulo de Young? Sí. Sí. ¿Me hace falta la densidad, Franco? No. No. Entonces ya saben cómo cuando la profe le diga, vamos a calcular el módulo de Young, díganle que ya saben cómo se calcula. Van a hacer la experiencia. ¿Han ido al laboratorio de física? No, profe. ¿Nunca han pasado por el laboratorio de física? No. Cuando han ido al Zoom. Yo pasé por afuera, pero no. Ajá. Y no nunca entré. han mirado, y nunca han Sí, mirado para adentro. Y el de química también. Bueno, y no se han dado cuenta, no sé si habrán visto. A la entrada arriba hay una barra. Esa no es para hacer gimnasia. Esa barra se colocó justamente para poder hacer experiencia en donde haya que colgar peso. Es una barra que está destinada a hacer ese tipo de experiencia. Así cuando vayan, pregúntenle a Fabiana, ¿ahí podemos hacer gimnasia? A ver qué les dice. Bueno, ¿se puede terminar el módulo de Young? Sí, se puede terminar el módulo de Young. Hay que conocer cuáles son las variables que tenemos. ¿Estamos? Ahora, hay una tablita acá donde fíjense que cómo para los distintos materiales tenemos distintos módulos expresados en pascales. ¿Se está viendo la hoja? Sí, profe. Sí, profe. Ahí preguntan en el chat para qué nos sirve el módulo de Young. Y bueno, ahora pueden leer lo que dice acá y para qué sirve. La idea no es que yo les diga todo, la idea es que yo dé los conceptos y que ustedes lean o que investiguen para qué sirve. A ver, si yo le digo, a ver, ¿qué es lo que les dice esta tablita en función de la fórmula que vimos? ¿Qué pasa si una sustancia, por ejemplo, tiene un módulo de Young? Fíjense que todos están expresados por 10 a la 10. El orden de, digamos, de la unidad de multiplicadora siempre es por 10. Entonces, yo podría comparar 7 con 20. Y la pregunta es, ¿qué es lo que les dice o qué es lo que les sugiere a ustedes conocer el módulo de Young?
si el módulo de Llanes tiene una función inversa a la longitud, a la variación de longitud y al área, si yo coloco un material de aluminio que tiene dos barras, una de aluminio y una de acero, que tienen la misma longitud y la misma área, ¿sí? ¿Qué fuerza tendré, en cuál tendré que aplicar más fuerza para poder estirarlo? Si el módulo de Young... ¿Por qué? Porque el módulo de Young es directamente proporcional a la fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces se pueden sacar muchísimas conclusiones al leer o al ver una tabla que indique los distintos valores de módulo de Young. Nos podemos hacer distintas preguntas bajo la misma fuerza de tracción y con la misma longitud, de qué sección tendría que tener una barra de vidrio óptico para tener la misma resistencia que una de latón, por ejemplo, y se puede hacer un cálculo. Entonces, quien preguntó para qué nos sirve el módulo de Young debe leer el apunte y debe razonar en función de la fórmula del módulo de Young. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora lo que vamos a ver es que, como dijimos anteriormente, no solo los esfuerzos son de tracción, sino pueden ser también de compresión. En este caso, estamos mostrando una viga que está apoyada entre sus extremos, ¿sí? Y está sometida tanto a compresión como tracción. ¿Perdón? Tensión o tracción, no sección. La figura esta es una viga que está apoyada en dos extremos y está sometida a compresión y a tensión o tracción. Bueno, y habiendo visto lo que es el módulo de Young, nosotros podemos representar en una gráfica de qué manera, me voy a ir a la otra gráfica anterior, acá, por ejemplo, para un resorte, que está siendo traccionado por una determinada fuerza. Entonces, si bien esto está sujeto a la pared, las fuerzas de tracción, acuérdense que a toda acción le corresponde una tracción, no hace falta que yo lo esté estirando de los dos lados. Podría estar estirándolo de los dos lados, pero en este caso, la pared es la que está haciendo de fuerza de tracción, por la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces yo podría representar el esfuerzo, la fuerza, en función de la distancia. Esto también ya lo hemos hablado anteriormente, siempre hemos dicho un ejemplo. ¿Quién no ha jugado con un resorte y lo ha estirado y lo ha soltado y vuelve a su posición inicial? ¿Sí? ¿Recuerdan del ejemplo? Siempre que hablamos de este ejemplo, dijimos, mientras nosotros nos movamos en una distancia que tiremos del resorte, en donde no superemos un cierto valor, el resorte va a recuperar su medida original. Pero ¿qué pasa si yo supero esa medida, ese punto? O sea, hasta el punto A, yo estiro el resorte y estoy dentro de lo que se llama la ley de proporcionalidad, o F igual a K por X, una constante por la
por la longitud de desplazamiento. Esto es lo que responde a esta gráfica de la denominada ley de Hooke, donde estamos representando la fuerza aplicada en función de la distancia. Si yo sigo estirando ese resorte, voy a ver que superado este punto A, ya no, si lo suelto, ya no voy a volver a la misma dimensión. Esto se da en un valor que está hasta el 1%. ¿Sí? Posterior a ese punto, si yo sigo aplicando fuerza, porque sigue subiendo la fuerza, por más que suba un poquitito desde el punto B al C, ya el resorte, al soltarlo, vuelve por esta recta y ya queda con una deformación permanente. El resorte ya no tiene las dimensiones originales. Entonces, en una prueba, si lo hacemos con un resorte, esta sería la longitud inicial, donde yo lo estiro y estoy dentro de este margen, y esta sería la longitud final una vez que ya se deformó. Si posterior a este punto sigo aumentando la fuerza, porque va creciendo la fuerza, porque lo sigo estirando más, la distancia X es mayor, estoy en una zona de deformación plástica. O sea, se llama así de deformación plástica, pero el resorte jamás vuelve a su dimensión original. Y lógicamente que superado este punto, voy a encontrarme con un punto en donde colapsa, o sea, punto de fractura, se rompe. Esto es similar a lo que nosotros hablábamos con el palito del acero. O sea, en ese punto hay una rotura. O sea, ahí yo podré determinar qué distancia tengo que estirarlo y bajo qué fuerza para que eso se rompa. ¿Se entiende? Entonces, los materiales se clasifican según en la zona que trabajen. Acá yo se los he diferenciado. Tenemos una zona de flujo plástico o de formación plástica. Tenemos materiales que son dúctiles o materiales que son quebradizos. Y la resistencia a la tracción está dada por un punto en donde el cuerpo, la palabra lo dice, hasta dónde resiste ser estirado. ¿Sí? O sea, yo tracciono, bueno, cuando llego al punto de ruptura, ese punto corresponde a una determinada fuerza. ¿Se entiende? Sí, pero... Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Cuidado cuidado, lean detenidamente la unidad. Acá no hay muchas fórmulas, nada que definir, son muchos conceptos. Desarróllenlo, fíjenlo, cosa que en el examen, que seguramente va a ser de tipo multiple choice, pueden haber opciones de respuesta que sean múltiples, o sea, que me indiquen determinados resultados que pueden coincidir. Y vayan teniendo la calculadora a mano, de tal manera que, por ejemplo, como dijimos recién, si en la expresión del módulo de Young
se les dan datos para el problema, tiene datos y hay que calcular, hay que hacer una cuentita rápida para responder cuál es la correcta. Así que también tengan presente la manera en que van a hacer sus cálculos. En la práctica, ¿por dónde van? Por el práctico 2. Sí, de vectores. Lo de vectores. Bueno. Práctico 2. Bueno. Vamos a dejarlo ahí para poder empezar, ya para no adelantarme tanto con respecto a la práctica. Ustedes ya deberían estar viendo en estas próximas, creo, después de vectores, ya esta parte de equilibrio. Y vamos a ver la unidad de gravitación, en donde vamos a tratar las leyes de Kepler para el sistema planetario. Los planetas los vamos a considerar como un punto, los vamos a considerar como masas puntuales, y vamos a determinar la ley de gravitación universal, vamos a explicar la primera, segunda y demostrar la tercera ley de Kepler. Y también vamos a deducir lo de la variación de G con la altura. ¿Alguna duda? Profe, ¿el examen teórico hasta qué unidad sería? Y vamos a tomarlo cuando terminemos la unidad 4. La unidad 1 es unidades, cantidades físicas y vectores. O sea, ahí entra lo que les dio Fabiana de medición, teoría de errores. La parte de vectores, que nosotros ya lo vimos. La parte de óptica geométrica. Equilibrio y elasticidad, que es la unidad 3. Y gravitación, que es la próxima unidad que vamos a ver. ¿Está claro? Ok, gracias. ¿Alguna duda? Bueno, nos vemos el próximo lunes. Listo, profe. Bueno, profe. Muy Cuídese. bien. Nos vemos, profe. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, profe, igual para usted. Gracias.